Muy buenas noches a todos. Estamos en vivo y en directo en su programa de Luxor TV. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, la tecnología blockchain, la tecnología que nosotros conocemos y que utiliza nuestro proyecto. Esta tecnología blockchain tiene ahora un competidor que se llaman las C.B.D.C. Vamos a ver de qué se trata esto y por qué es importante que tengas esta información vital para poder entender todo el proyecto de One Ecosystem y otros proyectos que están relacionados con la cadena de bloques o blockchain. Así que mantente en sintonía, regresamos en unos segundos. Bueno, tengo que decirles que esta información es de vital importancia para toda la comunidad y es algo que va a emerger muy pronto y va a afectar a todos en el sentido tecnológico. Toda la humanidad eventualmente va a estar utilizando esta herramienta y la tendencia de ir a lo digital ha iniciado ya. Voy a mostrarles a continuación información vital, pero antes de entrar al tema quiero que observen algo dentro de One Ecosystem. Como pueden ver, el barómetro está en un 39%. Esto quiere decir que estamos avanzando rápidamente. Lo más probable es que para finales de este mes de abril podemos estar quizá a la mitad. Y para el mes de mayo ya llegando casi a una posición final. Y en cualquier momento se va a dar el split. Recuérdense que este split es triple. Y es el último que se va a realizar en One Ecosystem. Mi amigo, si tú tienes algún paquete educacional con alguna promoción que hayas adquirido y que el split pasado te lo perdiste, tranquilo que lo vas a poder conseguir esa promo en este último split que se va a dar. Una vez que esto termine, el que consiguió sus One con esta promoción, por cierto, uno no compra monedas, sino aprovecha la promoción de los paquetes educativos acerca de blockchain, acerca de legalidad de las criptomonedas, acerca de educación financiera, acerca del One Forex. Y con esta información recibes una materia prima que se llaman token y con eso procedes a minar la criptomoneda One, que hoy día pues ya es un token RC20 confirmado por la compañía bajo el protocolo de Ethereum. Entonces básicamente esta es la primera noticia que quería mostrarles antes de entrar al tema en particular y aprovechar también una oferta que hay en la página de DealShaker. La empresa Luxor Computer ahora mismo está ofreciendo esta tarjeta de video. Es una forma de monetizar. El precio en euros son de 991 euros, como lo ven aquí. Y el precio en Estados Unidos, esta tarjeta en Estados Unidos cuesta 975 dólares. Solo que en Estados Unidos tienes que pagar el flete, el envío y pagar todo con dinero fiat. Con One Ecosystem vas a pagar el 60% con tu criptomoneda One y el resto lo vas a pagar con dinero en efectivo. Aquí pueden ver la tarjeta. Esta es una tarjeta de video de alto poder, específicamente para las personas que se dedican al diseño gráfico, a la televisión, a todo lo que es la industria de las animaciones, todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos, ya sea gráficos o animados o en vivo, como transmisiones como la que estamos haciendo ahora mismo, o producciones en 4K. Esta tarjeta es la ideal. Y lo importante es que tú, mi amigo, mi amiga, pueden monetizar sus One, porque ustedes pueden comprar esta tarjeta cuyo valor de mercado en Panamá es de 1078. Este es el precio de mercado acá en Panamá, porque si lo traes a Estados Unidos, lógico, pagando flete y todo, quizás saldría hasta un poco más, 1200 es el precio regular. Pero a mí ahora mismo está en promoción y esta oferta, ya con el ITBM, sería este el total
pero tú vas a pagar con tus yuan 646,80 en dólares, que es el 60% en yuan, y con cash en efectivo vas a pagar 506,66, que la forma del cash, que es el 40%, lo puedes pagar con tarjeta de crédito o con otro sistema de criptografía, como puede ser a través de USES Tether, que es la moneda que tiene el valor de $1 y que puedes utilizar esa blockchain para mandar dinero. Básicamente esta promoción está disponible, entonces tú lo que haces es que tú la ofreces en tu país a este valor o quizás más, checate el valor en tu país y compras con fiat en este valor porque tú estás poniendo los yuan y de esa manera monetizas, recibes algo de efectivo y haces realidad la monetización de tus yuan a través de la plataforma DealShaker. Bueno, entonces tengo que informarles también que el merge, que es la unión que va a haber con el protocolo de Ethereum a través de la mainnet principal, que es la que utilizan tarjetas GPU y que trabaja con Proof of Work, se va a fusionar en 78 días, 19 horas, 34 minutos, 51 segundos. Esto quiere decir que al unirse la red Beacon Chain, que es la nueva red que se fabricó, que tiene más de 320,000 servidores que validan la criptomoneda Ethereum, porque el Ether es la moneda que utiliza la plataforma Ethereum. Entonces estos validadores tienen 32 Ether cada servidor y eso es lo que le va a dar la seguridad a la red. Y una vez que llegue esta fecha, esas dos redes se unen y el Proof of Work va a quedar en el pasado y el Proof of Stake es la nueva mainnet que quedaría andando con el protocolo de Ethereum, bajo el cual está todo el ecosistema One, DealShaker, One Forex y todo lo que viene con One Ecosystem. Eso para que lo tengan en cuenta. Vayan haciendo sus preguntas sobre el tema que estoy tocando o cualquier otra pregunta que tengan por allí y al final de esta clase que le estoy dando voy a responderlas. Vayamos entonces con las C.B.D.C. ¿Qué son las C.B.D.C? Las C.B.D.C son divisas digitales públicas o monedas digitales de Banco Central. Sus siglas significan lo siguiente: Central Bank Digital Currency. Entonces, mis amigos, voy a hacer un alto aquí porque aquí empieza lo bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en el mundo? Se supone que tenemos la tecnología blockchain. La cadena de bloques maneja las monedas, o podríamos decir dinero digital, pero en realidad son criptomonedas, porque usa criptografía o tokens digitales. Y ahora escuchamos que los lugares donde uno va y deposita papel, ahora van a implementar lo que se llaman la C.B.D.C. Y la C.B.D.C utiliza una tecnología algo diferente a la cadena de bloques. Les voy a mostrar lo que utiliza esta tecnología con lo que he podido encontrar básicamente por internet. Entonces hay una competencia, monedas hipercentralizadas como las C.B.D.C que van a salir quizás a final de año o no a la sorpresa en 90 días. ¿Y quiénes pudieran lanzar estas monedas? También les tengo la noticia porque ya hay países que la están haciendo. Vayamos entonces a los países que están implementando o pudieran estar ya pensando en lanzar sus monedas digitales, su dinero digital. Y entre estos países tenemos los siguientes: Jamaica. Vamos a acercarnos un poquito. Jamaica regalará $16 a los primeros usuarios que adopten sus C.B.D.C. O sea, ya Jamaica está empezando a dar uno de los primeros pasos. Brasil trabaja en su C.B.D.C. junto a AVE, Mercado Bitcoin y Santander. Entonces, el Banco de Corea del Sur dice que
primera fase de prueba de C.B.D.C se completó con éxito. O sea, esto está pasando y nosotros no nos estamos dando cuenta que ya la banca va a ser completamente digital y el dinero papel en muy poco tiempo no va a tener sentido utilizarlo. Entonces tenemos acá, Senado estadounidense presenta proyecto de ley para establecer límites en la emisión de una C.B.D.C. Ya el Senado, o sea, la Fed, que es la que imprime papel, le dijo al Senado de Estados Unidos y al propio presidente que ya era hora de lanzar estos proyectos. Entonces, poco a poco las cosas van cogiendo forma. Imagínense aquí, Banco de la Reserva de India estaría a favor de lanzar una C.B.D.C con funcionalidad básica, revela informe. Banco Central de México pondrá en circulación una C.B.D.C para el 2024. Y aquí hay muchas noticias más acerca del tema. Y todo esto está pasando frente a nuestras narices. Mastercard espera convertirse en un proveedor de pagos con C.B.D.C. Imagínense, el sistema de pago plástico ya está evolucionando hacia eso. Nigeria lanza oficialmente su moneda digital Naira, la primera C.B.D.C de África. Ya lo están viendo. Ripple y Avalanche forman Digital Pound Foundation para promover una C.B.D.C en el Reino Unido. Todas estas noticias están frente a nosotros y los meses siguen pasando y cuando menos acuerda, más ve como una mezcla entre las cadenas de blockchain que conocemos, las blockchain, y la C.B.D.C. Va a haber una mezcla paralela, no revuelta, por decirlo así. Diríamos, van en líneas paralelas. Pero hay un portal abierto dentro de la C.B.D.C que va a permitir hacer un puente con blockchain. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, ahora voy a hablarle en términos encriptados para proteger la información audiovisual que está saliendo por este canal. Y ustedes tienen que agarrármela, ¿ok? El lugar donde imprimen papel y que uno deposita estos papeles de colores se ha dado cuenta que la cadena de bloques es una tecnología poderosa y con esto que ha sucedido en el país del norte de Europa, con un país que empieza con U y que ha hecho, pues ya lo que saben que está sucediendo, se dieron cuenta que todas las sanciones que hizo el país del norte, de donde estamos la mayoría de los que hablamos español, no sirvió para nada. Automáticamente, por más bloqueo que se haya podido hacer, resultó que no consiguieron nada, porque utilizaron otras puertas. Y esto disparó que esos países poderosos usaran patrón oro y a su vez usaran el BTC como sistema criptográfico para recibir pagos ¿de qué? Del gas y el petróleo. Entonces, se han dado cuenta que no pueden controlar esto. Y la aceleración del intercambio criptográfico entre un proyecto y otro, y de muchos tantos que hay, ha dado como resultado que los lugares donde se imprime papel y que son centrales aceleren el paso y empiecen a lanzar esta tecnología lo antes posible, porque lo que se viene es una avalancha y ellos tienen que seguir sosteniendo y teniendo el control del poder para evitar que la humanidad se vaya por el mal camino, por así decirlo entre comillas. De esta manera,
que hay una competencia abierta entre la cadena de bloque, lo que es blockchain, versus los C.B.D.C, que como ustedes ya escucharon, pues, son las monedas digitales que están haciendo los lugares centrales, que son una casita y que reciben dinero de papel. ¿Qué va a pasar una vez esto se implemente? Los gobiernos van a optar por conectar su moneda local a este tipo de sistemas, que hasta donde tengo entendido es un protocolo estándar que se comparte con todos los países que van a querer utilizar esta tecnología. Y es un lenguaje estándar donde todos van a poder estar intercomunicados y las transacciones van a ser sumamente rápidas unas entre otras. Muy parecido a blockchain. Nada más que es hipercentralizado, hipercontrolado, sumamente regulado, y así es como lo quiere los que mecen la cuna. ¿Okay? Hay una mano que mece la cuna y nosotros no sabemos de quién es esa mano, pero es una mano que mece la cuna. En este caso, pues controla todo. Y eventualmente lo que sucede es que todo va hacia allá, hacia el control de la humanidad. Entonces, la blockchain se sale de ese control. Y lo que quiere es la descentralización de las transacciones. Y que un ser humano de un punto A a un punto B pueda enviarse un activo de valor digital para comprar productos y servicios a través de una plataforma abierta. Eventualmente, como yo veo esto, van a regular la moneda madre y le van a querer poner el cascabel al gato. A como de lugar van a querer hacer esto. Pero como yo les he dicho a ustedes desde hace mucho tiempo, esto es imposible, es una tecnología que no se puede regular. Pero lo que tú puedes hacer es controlar la emisión, ¿ok? Y controlar el proceso. Eso sí lo puedes hacer. Y cuando sacas de algún exchange la moneda madre y la vas a convertir a una de estas monedas digitales, ahí el sistema se va a dar cuenta que venía de ese activo y podrás regular algo. O podrás o decirle a los gobiernos, regulen todos los exchanges que manejan criptomonedas. Y aquel que no tenga su KYC, aquel que no esté regulado y pague los impuestos, va a ser sancionado o va a ser cerrado. Y eventualmente eso lo van a poder hacer. Y hacia allá donde quieren ir. El control en parte de esta tecnología blockchain que pues es difícil que la puedan controlar. ¿Por qué? Porque una persona puede tener en un hardware guardado sus llaves en un documento externo y acceder con ese hardware a la blockchain y ver sus monedas y guardarlas ahí 20, 30, 40 años fuera del sistema. Y el día que esa persona quiera hacer líquida esa transacción, lo puede hacer como al día de hoy se hace. Yo agarro mi wallet A, que puede ser un amigo, un cliente, quien sea, y yo le digo, te voy a comprar de tu wallet A y me lo vas a echar en la wallet B. ¿Y cómo hace la gente hoy día? Pues pasa el dinero de cuenta bancaria a través del sistema tradicional y en un P2P te pasan las monedas usando la blockchain sin que los bancos se den cuenta de la transacción lateral que han hecho por debajo referida a el trámite de la cripto que hayan negociado. Eso así es como se hace hoy día. Amén de que ya puedes ir a un blockchain y a un exchange, y desde un exchange entonces hacer las transferencias entre diferentes proyectos. Pero si es de una moneda en particular a otra igualita, o sea, por decir un ejemplo, BTC a BTC, y no quieres pasar por un exchange, eso se hace. Y lo siguen haciendo y se seguirá realizando. Y las transacciones que tú hagas de un banco a banco
Es una transacción de negocio, un préstamo, yo le hice a una persona esto, aquello, y ahí quedó el asunto. Entonces reciben a cambio, en otra línea, lo que llamamos un layer, arriba reciben pues entonces las monedas que han intercambiado. Y todo token RC20 tiene esa capacidad al día de hoy. Tú puedes intercambiar de wallet a wallet cualquier token RC20 sin usar un exchange. El exchange se hizo pues básicamente para intercambiar proyectos, monedas unas con otras, y también involucrar algo del fiat ahí. Es lo que están tratando de hacer muchos exchange, pero requieren regulaciones para poder operar en países de forma legal con los bancos. De tal manera que una transacción que se haga de Bitcoin a dinero fiat de un país en particular va a una cuenta bancaria, pero se dice de dónde vino el dinero. Y si es de Bitcoin y tiene que pagar una tasa, tiene que pagarse la tasa. Eso es así. Y para allá va este universo. Eventualmente, todos los proyectos criptográficos tendrán sus historias, tendrán sus monedas, y vendrán otras monedas también, las monedas de las empresas. Porque ahora mismo muchas empresas trabajan con acciones. Pero una compañía como Apple pudiera crear su propia moneda y lanzar esa moneda al mercado. Igual lo pudiera hacer Samsung, Dell, todas las compañías de tecnología pudieran hacerlo. Microsoft lanzar su moneda, que con esa moneda tú puedes comprar todos los productos de ellos. Esto no lo para nadie. O sea, el dinero digital ya inició y no termina. Solamente faltaba que los bancos se unieran, y esto ya está sucediendo al día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como proyecto? Nosotros como comunidad tenemos que mantenernos firmes en lo que nosotros tenemos, en lo que por derecho de conciencia nos corresponde, producto de la minería que hemos hecho a través de los años, y que eventualmente, como ustedes están viendo, estas dos cadenas de tecnología, una a través de cadenas de bloques, la otra le voy a explicar tecnológicamente más o menos cómo es, se van a cruzar entre sí, en el sentido de que van a estar como al paralelo. Y eventualmente esa es como un ADN así, vaya así, ¿eh? Y en cada cruce va a haber un puente donde se va a crear un sistema para el intercambio del dinero digital con el dinero de la cadena de bloque. Y lógico, ese puente va a tener una caseta reguladora donde todo va a estar controlado. Entonces, cuando el dinero papel lo saquen de circulación, ahí entonces las cosas van a cambiar radicalmente para todos los seres vivos del planeta. Vamos a pasar de ser una comunidad que tenemos una libertad con el dinero papel hoy día, a ser una comunidad que a través de este dinero digital que van a lanzar los bancos y los gobiernos van a tener, lógico, más control, porque ya ahí no se va a poder salir del contexto de impuestos, de tantas cosas, que hoy día hay más libertad, y por eso hay paraísos fiscales. Con este nuevo sistema, pues eso se va a evitar, y yo espero que de aquí al 2030, cuidado que antes, y quizá yo estoy poniendo un tiempo muy largo, cuidado que antes todo esto cambia. No se extrañen cuando anuncien en el país del norte, que ya es oficial, que lanzan ese dinero papel. Ya no va a ser papel, sino que ahora va a ser digital, y eventualmente hay que atenerse a esas consecuencias, ¿no? Porque puede ser que de un momento dado digan, se acabó, se hace un reset y arrancamos de cero. Y pueden haber corralitos y muchas cosas en otros países. Entonces va a venir un tiempo que se va a llamar el tiempo del canje, donde la gente va a tener que canjear sus cosas, porque eventualmente este cambio afecta a la mayoría. Y todo esto que está pasando a nivel mundial es producto de eso. Todo esto que estamos viendo en los países europeos, con lo que está haciendo el gran oso, pues básicamente es lo que se persigue, un cambio en el sistema económico. Vayamos entonces a la parte técnica que yo he estado observando. Entré aquí y encontré la información sobre lo que son la cadena de bloques de la C.B.D.C. Mira lo que dice aquí.
Y este nombre que aparece acá, bueno, ya ustedes saben de quién es. Ellos son los que están metidos en eso porque están metidos en esta arquitectura y tienen una nube enorme y ofrecen un servicio enorme. Esta arquitectura de referencia supone un modelo basado en cuenta y utiliza una solución de bases de datos centralizadas. Les paso la imagen. Esto que ven aquí, este nombrecito, impulsa la cadena de bloques de la C.B.D.C. Cadena de bloques. ¿Ok? Es una arquitectura de liquidación directa sin un proceso de compensación previa entre los PSP antes de la liquidación y utiliza un modelo hub de red en blanco central controla todo lo que se muestra en la región del AWS, que ya ustedes saben esa sigla a qué se refiere. Y aquí ven el patrón, el diagrama de cómo funciona este sistema. Y esta tecnología se está implementando. Y como escucharon, es una cadena de bloque C.B.D.C. O sea que está utilizando el concepto tecnológico de lo que es la cadena de bloque, el blockchain, el libro contable digital. Están usando esa tecnología. Miren todo el proceso. Esto es un documento que hay acerca del tema. Y esto está circulando ya por internet. Quiere decir que con el tiempo, y no estoy hablando de años, sino en meses, veremos cómo opera todo este sistema. Y veremos cómo comercios electrónicos anuncian que ya aceptan esa tecnología. Y eventualmente llegaremos a un punto donde estaremos completamente ya digitalizados y la humanidad no va a poder escapar de esto que se avecina. La ventaja del dinero digital, bueno, que todo va a ser instantáneo, todo va a ser mucho más rápido, pero hay mayor control. Y eso ayuda mucho a lo que es el lavado de dinero, ayuda mucho a todo lo que es problema de armas y todo lo que es el crimen. Eso va a ayudar mucho que esto se controle bastante y va a ser un beneficio para la humanidad. Y bueno, hay que tener todo en regla con los gobiernos. Eso, los gobiernos van a tener una ventaja, que van a tener toda la parte fiscal, la van a tener al dedo, al centavo. A nadie se le va a escapar. Pero bueno, este es el mundo que nos espera y es un futuro prometedor para todo el que entró a One Ecosystem y logró minar su criptomoneda One y tiene muchas de estas monedas. Yo lo que les digo de corazón, siéntanse orgullosos porque tienen parte de esta tecnología que va en paralelo con esta que está emergiendo, y eventualmente lo que persigue One Ecosystem, y yo sé que la cadena de bloques de Ethereum persigue también asociar bancos que utilicen nuestra cadena de bloques, que la pueden utilizar fácilmente interconectándolo con lo nuevo que están haciendo. Y eventualmente vendrá un universo donde todas las monedas se podrán intercomunicar unas con otras y se podrán cambiar por dinero fiat digital de una manera simple, y todo el mundo va a estar hiperconectado y no va a haber desconexión. La única moneda que va a estar completamente intocable sería Bitcoin, porque su cadena de bloque es de hace 13 años. Es imposible modificarla, cambiarla, ajustarla. Habría que crear otra blockchain en paralelo. Y eventualmente sería el dinero intocable. Cualquiera pudiera tenerla guardada sin que nadie te lo toque. Y en un futuro, pues, seguirá siendo así. O sea, esta tecnología se le dio a la humanidad para que fuera como un fuego que tú no puedes tocar, por decirlo así, porque te quemas. Modificarlo porque ya está creado así. Pero lo puedes encajonar, lo puedes controlar un poco en este sentido como energía y utilizarlo para hacer realidad otros proyectos que han nacido de esta idea. Y eso es lo que ha pasado con la moneda madre.
Veremos a ver cómo avanza todo esto. Como les digo, el merge de Ethereum va a ser muy pronto. Ya quedan pocos días. Y tenemos la herramienta de que en One Ecosystem está avanzando el barómetro. Y muy pronto el triple split se va a dar y va a ser una realidad dentro de nuestro proyecto. Voy a revisar lo que son las preguntas, a ver si hay algo por allí que quieran saber. Saludos acá a Víctor, a Nidia, saludos a Juan José, saludos a Matías, saludos a Pedro, que también está en línea. Y bueno, a varias personas. Teresa también está conectado. Miren, el sistema de nosotros tiene una ventaja que, como nosotros estamos pegados a este protocolo de Ethereum, podemos desarrollar toda clase de proyectos. Y créanme que una vez que los bancos comiencen a regular a nivel mundial todas las C.B.D.C que van a lanzar, y esto va a ser como una reacción en cadena, muchos países van a aprobar la ley de criptomonedas. Eso también va a suceder, donde las criptomonedas van a poder circular en paralelo con las monedas bancarias y se va a hacer un comercio en cada país mixto, donde estarán las criptomonedas operando e intercambiándose entre ellas o por productos y servicios, y estará el dinero fiat, pero de esta manera, de manera digital. No será el dinero fiat papel. Eventualmente, con el tiempo, este dinero papel lo irán desapareciendo, cada vez será menos, y los países se van a ver obligados a lanzar todos su dinero digital. Y eso lo estaremos viendo en los próximos meses. Yo pienso que para final de año muchos países ya van a estar con esta moneda funcionando. Para el 2023 se esperan muchas cosas interesantes, porque en el 2023 One Ecosystem lanza su blockchain a la red pública de Ethereum, y donde están todas las redes abiertas y conectadas, y nuestro código, nuestro protocolo, todo lo que hemos hecho, diseñado, todo se va a poder certificar de forma real de que ya somos una criptomoneda, de un token RC20, pues, porque básicamente, como les dije anteriormente, una criptomoneda tiene que tener su propia blockchain única. En el caso de nosotros seríamos un token RC20 del protocolo de Ethereum, y pudiéramos hacer intercambio con cualquiera de las monedas creadas bajo ese protocolo. Si tú te pones a investigar cuántas monedas hay bajo ese protocolo, un montón. De allí, una vez que se lance, veremos qué pasa. Todos tenemos expectativas de qué es lo que va a suceder. La compañía entonces nos dirá cuál es el siguiente paso a seguir. Nos dirá si el proyecto de Exchange va a caminar en el próximo 2023, y tendremos más noticias de qué es lo que va a suceder a futuro. Pero lo importante es que la compañía quiere destacar a DealShaker como comercio electrónico que acepte diferentes monedas, y que One pueda servir para que los comercios puedan en un futuro quizás convertir esas monedas a euros digitales, a las cuales después podrán mandar ese dinero a sus bancos utilizando la tecnología C.B.D.C. ¿Por qué no? Esto puede pasar a futuro. Y lo más importante, mi amigo, es que tú tienes que estar clarito con tu documentación. Si ya tú tienes tu cuenta, sube el KYC. Ahí tengo un video que te explica cómo hacerlo. Si no puedes entrar a tus cuentas, entonces observa el video que se llama Rutas hacia One Ecosystem, y de esta manera trata de hacerlo. Si logras activarla, bueno, bendición. Si por alguna razón no puedes activarla, sigue la ruta número 3 que te explica físicamente ahí, con datos y todo, cómo hacerlo y cómo pagarle a la compañía. Si después de todo esto tú dices, no, eso es muy complicado, Eri, eso del hash, eso de mandar BTC o mandar otra moneda, eso me pone nervioso, yo nunca lo he hecho, pienso que no lo voy a poder hacer. Entonces tú dices, bueno, pégame una llamada, escríbeme por correo, con gusto te doy la mano y te doy la asistencia para apoyarte con esto y puedas tú lograr activar tus cuentas. Recuérdense que una vez que se da el triple split,
veremos entonces que la dificultad del barómetro puede empezar a tener un cambio en su porcentaje, y esto va a ocasionar que de 4% comencemos a subir entonces a 5, 6, 7%, y una vez que este porcentaje llegue a su máximo, ¿qué va a suceder? Pues el grado de dificultad cambiará, y de 425 que estamos pudiera irse a 750. Esto, según el cálculo de la minería de One Ecosystem, serían 750 fichas que nos da la compañía alguna vez que uno adquiere un paquete estos de educación, para crear o minar una moneda One. Al día de hoy son 425 fichas. Con eso minas tú una moneda One que tiene el valor de 42.50 euros. Si eso sucede, entonces la moneda pasaría a tener un valor de 75 euros. Y me imagino que por el resto de lo que quede del año pudiera ser que las cosas cambiaran, y ya la compañía nos dirá qué va a suceder después de esto, porque una vez que se dé el split, el valor de la moneda cambia y viene el OneForex. Así que tenemos que esperar que el OneForex llegue para ver de qué se trata todo eso. Y por lo demás, bueno, esa es la información que yo tenía para la noche de hoy. Si tienen alguna pregunta, voy a ver ya últimamente si hay alguna otra preguntita. Vamos a ver aquí. Matías dice, ¿el C.B.D.C termina siendo una oportunidad o una amenaza para las criptos? Bueno, yo no sé si es amenaza, si es oportunidad. Son monedas estables. Eso no va a subir ni va a bajar. Son monedas digitales generadas por las casas centrales, no quiero decir el nombre, que imprimen papel. Y estas monedas, pues, la ventaja que tiene que los generadores del papel se van a ahorrar mucho papel. Van a ahorrar mucho papel y mucha tala de árboles para poder generar ese papel. Eso es un beneficio. Va a haber más abundancia forestal. Y como es digital, pues imagínense, ahí pueden tirar toda la cantidad. Eso ya es toda la cantidad de dinero que pueden tirar sin ningún problema. Imagínense. Nada más es cuestión de, si ya lo hacen así, pero necesitan el documento físico, los papelitos de colores físicos para poder repartirlo y que más o menos vaya equiparado con eso. Ahora imagínate que cuando es digital, ¿cómo va a ser eso? Madre mía. Van a ser trillones y trillones y trillones de ese dinero digital que van a poder imprimir los países que tengan eso. No sé cómo va a ser el consenso. La ventaja es que nosotros como moneda tenemos una cantidad limitada, una cantidad finita, y siempre la opción va a ser a subir el valor. Siempre va a ser así. Igual que con la moneda madre va a suceder igual. El valor siempre, la tendencia es hacia arriba. Porque son finitas, no son monedas estables. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué se debe hacer cuando no aparecen token ni monedas en la cuenta? Después que se hizo la migración. Mira, para eso tengo un video que se llama tokenización. Y te voy a tratar de explicar rápidamente qué fue lo que pasó con eso. Con la blockchain anterior, donde One era una criptomoneda, pues era una blockchain propia, creada con propios servidores, todo generado de cero, lo cual no logró su cometido a desarrollarse. Al 100% la compañía decidió migrar al protocolo Ethereum. Y se dio cuenta que al hacer la migración de la blockchain ya con monedas minadas a la Ethereum era muy complicado. Y tomaba tiempo y iba a poner lento el proceso de migración. Entonces lo que decidieron ellos fue tokenizar todas las monedas que estaban en la blockchain anterior y se migraron de esa manera a la nueva blockchain del protocolo de Ethereum. Entonces muchas de esas cuentas, cuando tú abres, va a aparecer en esta opción, déjame ir para que lo veas, donde dice, vamos a segundo, aquí dice token promocionales, ¿ves? Ahí van a estar tus monedas. Y en estos tokens promocionales,
tú lo tienes que convertir. ¿Y cómo los conviertes? Copias los tokens. ¿Ok? Y te vas acá y pones la cantidad. Por decirte un ejemplo que sea esa cantidad. Y le dices submit. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y después tus tokens se van a convertir en my coins. O sea, en mis monedas. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tienes que hacer. Para Blanca que preguntó eso, ¿no? El token one, dice Juan José, la podrían hacer programable para hacer compras en un futuro digital. Sí, porque la blockchain del protocolo de Ethereum permite hacer eso. O sea, acuérdate que la blockchain que están desarrollando la C.B.D.C va a permitir hacer esa conexión. Créeme que todo eso ya está planificado. El puente para conectar estas dos cadenas de bloques, o sea, toda la del protocolo de Ethereum o la de otras cadenas de bloques como la de Bitcoin o la de Tron, de la red Tron, van a poder conectarse a la nueva cadena que se está haciendo de la C.B.D.C y va a haber un puente, un protocolo de conexión que las puede unir. Eso viene. Claro, ellos no nos van a decir que se va a poder hacer. Pero créeme que tecnológicamente existe la opción para hacer eso. Porque si no, no pudiéramos intercambiar entre todas las monedas de Ethereum, no las pudiéramos intercambiar con las monedas de Bitcoin. Pero también se planificó eso para que cuando se hiciera un exchange se pudieran intercambiar unas con otras. Y eso es lo que se está tratando de hacer también con un dinero digital que va a salir pronto. Lo más probable es que los desarrolladores tengan información de esto. Y los desarrolladores de Ethereum lo más probable es que sepan cómo hacerlo. Y eso va a venir a futuro. Vamos a ver qué pasa acá. Y lógico, Juan lo que quiere es conectarse con los bancos. Con el tiempo eso va a ser una opción porque nuestra moneda no está diseñada solamente a nivel comercial, sino que es una moneda que también persigue pues conectarse con los gobiernos y con los bancos, con lo que hay que conectarse todo de forma legal y transparente. Eventualmente si tenemos que pagar impuestos sobre nuestras monedas, vamos a tener que hacerlo, no nos queda de otro. Vas a pasar a ser una persona que vas a tener mucho recurso digital en tus cuentas y vas a pasarlo a este dinero nuevo que se está utilizando. Y hay un impuesto por pasar tu moneda digital, tu token RC20 a dinero digital bancario. Bueno, tienes que pagarlo, mi amigo, no te cuesta, no nos queda más de otra. Es como está pasando en España. España tiene ese problema. Todos los que tengan monedas, criptomonedas, token RC20, todo el que lo tengan, no hay problema, ustedes ténganlo allí. Guárdenlo, cuídenlo, dice el gobierno de España. Pero eso sí, cuando tú conviertas cualquiera de esas monedas, ya sea Bitcoin, Ethereum o cualquier token RC20, y lo pases a dinero fiat bancario, allí te vamos a cobrar un porcentaje de lo que te costó la moneda, que tienes que declararla como ciudadano español. Tienes que declarar tus monedas, Juan, cuántas tienes y cuánto valen al día de hoy. Imagínate tú, una persona que tiene 1 millón de monedas y tiene que declarar ese 1 millón de monedas al precio que va para ahora para 75 euros, de 75 millones de euros. Madre mía, por eso es que yo les digo, cuando esto se pueda liquidar, las personas no van a poder liquidar sus monedas a otro, al 100% todas. Lo más recomendable, úsala con el comercio que te la acepte así, hermanito, cómprate una casa, un avión, lo que sea, pero no las conviertas porque eso va a ser, porque vas a salir perdiendo, Entonces, el gobierno de España dice no hay problema, cuando las conviertas, entonces ahí vemos. Y ve diciéndonos ya qué es lo que tienes, ¿ah? Imagínense usted. Eso tiene a los españoles completamente con la cabeza así dándole vuelta porque... Y la idea pues no es así. La moneda debe ser de curso legal libre como funcionan otras en otros países. Pero bueno, cada país tiene una forma de poder hacer sus leyes y en eso yo no voy a meterme. Vamos acá a ver si hay otra pregunta.
Ok, acá preguntan Hammer de Lima, pregunta de qué son las C.B.D.C y cómo funciona. Te lo voy a leer rapidito porque eso lo vimos al principio del video. Y las C.B.D.C son básicamente, como dice acá, son monedas creadas, ¿verdad? Las C.B.D.C son divisas digitales públicas o monedas digitales de Banco Central. Sus siglas se corresponden en inglés como Central Bank Digital Currency. O sea, son divisas digitales públicas o monedas digitales creadas por las casas centrales que imprimen papel. Básicamente esos son las C.B.D.C. Y básicamente lo que les voy a decir ahora lo voy a criptar un poco más, porque lo que se suena en los pasillos es que estas monedas básicamente van a estar reguladas al principio, quizá un poquito más abierta, como el dinero fiat tradicional que conocemos, pero eventualmente estas monedas van a trabajar como cupones, en el sentido de que, bueno, recibes 100 monedas digitales, pero de esas 100, 10 de esas monedas son para comprar pan. 25 de esas monedas son para comprar carnes. ¿Ok? La están agarrando, ¿no? Otras 10 son para comprar todo lo que es transporte público. 50 van a ser para todo lo que es entretenimiento, restaurantes, discotecas, cine, lo que sea. Y el resto va a ser para comprar en todo lo que es gastos personales, farmacias, supers. Así es lo que he escuchado que va a funcionar esta moneda. Entonces, si tú recibes un salario de $1000, tú dices, son $1000 libres, yo puedo comprar lo que yo quiero con eso. Ya tú sabes que eso va por porcentajes. Y cuando se te acaba el porcentaje, ya no puedes comprar más ese producto. Cuando yo escuché esto, yo me quedé y que, wow, ellos hacen esto, ahí sí nos van a tener controlados. Y básicamente, pues, así es como quieren hacerlo. Una moneda. Y lógico, de ese porcentaje de $1000, una es para pagar impuestos, ¿no? El 7% te lo quitan de una vez. O sea, no lo vas a poder tener el dinero, lo vas a ver en la totalidad, pero si no lo puedes tocar porque es para un rubro en particular. Y está ahí, pues está. No puedes hacer nada con eso. No es como ahora, la persona que recibe su salario de $1000 dispone de ese dinero. Bueno, si quiero los $1000, gastármelo en una fiesta, me lo gasto todo. Bueno, cuando vengan estas monedas, lo que he escuchado en los pasillos es que va a ser así como les dije. Por eso no quiero entrar en mucho tema, porque básicamente ustedes saben que por aquí hay que hablar encriptado. Vamos a ver qué otra pregunta por acá. Saludo Mariela también. Ospina, que está conectado. Está conectada Mariela. Me refería si Juan, no dice aquí Juan José, me refería si Juan, o sea la moneda Juan, puede ser programable para comprar o no comprar cosas igual que los C.B.D.Cs, que solo van a comprar lo que ellos digan. Mira, no. Una moneda token RC20 no se puede programar de esa manera. Las criptomonedas no se pueden programar como lo quiere hacer esta gente. No se puede hacer, porque esa tecnología no está diseñada para eso. Todas las monedas son iguales, todas tienen el mismo valor y todas tienen la misma función, ser intercambiables. Ya para hacer lo que ellos quieren hacer, se requiere un sistema totalmente diferente de lo que nosotros conocemos como blockchain. Ellos podrán tener el concepto de blockchain y operarse con algo parecido, pero no son blockchain, ¿no? Y son centralizadas. Nuestro proyecto como compañía es centralizada, pero la tecnología que utiliza es descentralizada. Porque usa un protocolo descentralizado, pero Ethereum como compañía es centralizada también. Es un poquito como ambiguo. Si tú quieres buscar algo 100% descentralizado
en todo su concepto, tienes que irte a la fuente primigenia, que es Bitcoin. O sea, ahí no hay nada. Todo es full descentralizado. Todo concepto. Es tan descentralizado que no tiene un CEO. Y Satoshi Nakamoto no existe. Es un seudónimo, es un nombre creado. Hasta ese grado es la descentralización. Entonces, ese ejemplo de descentralización al máximo es lo que le da vida a todo lo que nosotros conocemos al día de hoy. Ese concepto primigenio, como el fuego, vuelvo y le repito, es un elemento de la cuarta dimensión, por cierto, el fuego. No pertenece a esta dimensión. Un regalo que nos han hecho y ese fuego puede modificar los otros elementos y crear pues otras sustancias, otros materiales. Pongamos que Bitcoin es así, agárrenlo así, y es mejor que sea así. Eso nos garantiza por lo menos algo en un futuro, porque todo lo podrán tumbar o lo podrán controlar, pero por allí no. Siempre mientras se pueda pasar de un P2P, de un punto A a un punto B, de una wallet a una wallet, la moneda libremente, yo intercambio esa moneda por vaca, ganado, por tierra, por oro, por plata, por lo que sea, y yo paso por aquí, paso por acá, y dame el material por lo que hemos acordado canjear. Y si te pones a ver, eso es lo que es DealShaker, eso es lo que es One Ecosystem. Tiene ese principio de transferir moneda de una wallet a otra y utiliza DealShaker como plataforma de intercambio para cambiar productos y servicios por la moneda en sí. Otra preguntita más por acá. Bueno, yo creo que estamos ya casi por terminar. ¿Alguna última pregunta? Si se animan, pues escríbanlo en la caja ahí de comentarios en el chat para cerrar ya esta transmisión. Recuerden que esto está pasando, pues no podemos escapar de esta realidad que ya se nos avecina. Las situaciones de guerra en el mundo siempre aceleran los cambios monetarios y es normal que esto suceda y eventualmente pues una vez que ese gran cambio se dé, tenemos que estar preparados porque no sabemos qué puede pasar. Siempre les he dicho a mis personas, mis amigos, a mis seres queridos, siempre tengan algo de efectivo en el colchón. Debajo del colchón siempre tenga algo de efectivo, siempre tenga algo de alimento, por lo menos para una semana o 15 días. Porque si un día te levantas tú en la mañana y vas al banco a sacar tu dinero y dicen, vengo a sacar mi dinero, no puedes sacarlo. Tú te quedas, pero ¿por qué no? Si es mi dinero. Lo que pasa es que estamos haciendo una actualización de sistema y esto puede coger unos días. No hay problema, yo vengo mañana. Y cuando tú llegas mañana, te encuentras con un letrero en el banco, estamos cerrados, venga en 15 días. Y dices, ya la verdad, entonces ¿tú qué vas a hacer? Porque están haciendo unas actualizaciones, están haciendo unas mejoras, van a hacer una nueva ley. Tantas cosas que pueden estar pasando. Y entonces cuando ya abren en 15 días te dicen, ya puede venir. Pues que necesitaba sacar $1,000, 1,000 euros o 30,000 pesos colombianos o la cantidad de dinero que tú querías sacar. Y te dicen, no, usted nada más puede sacar por semana $100. ¿What? ¿Cómo así? $100 nada más puedo sacar. ¿Y eso por qué? Porque es una nueva ley. Hasta que el sistema no se estabilice y hagamos mejoras, ya tendría que firmar una documentación, traer un montón de papeles y una cuestión para ver si le damos a sacar 200. ¿Y ahora qué hago? Eso puede pasar en cualquier momento. No es para que te asuste, pero te voy a decir, en Panamá nos pasó. Cuando se dio el problema de Panamá, de un día para otro, sin avisarnos, fuimos al banco y los bancos cerrados. Quiero sacar mi dinero. No puede sacarlo. No dieron chance de sacar el dinero. Casi un año sin poder sacar dinero de los bancos. ¿Y qué usábamos nosotros? El canje. Y salió una plataforma igualita a DealShaker, pero no online, sino en un papel. Trabajaba con cupones idénticas.
Y la gente utilizaba eso para intercambiar productos y servicios con esos papelitos que eran como las monedas One. Tú los recortabas y eso es lo que valía, era como un cheque al portador. Y así sobrevivimos por un año entero. Imagínate tú. Tenemos esa experiencia. Pero bueno, son cosas que pasan y la historia nos ayuda para entender un poco lo que puede pasar en un futuro cercano. Recuerda suscribirte al canal para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video, activando la campanita de notificaciones, porque si no la activas no te puedes enterar cuando estoy en vivo. Y sobre todo regálame un like para poder hacer crecer el canal. De momento, esto es lo que yo quería comentarle en este espacio. Mañana pues quizás vengamos con más información interesante. Así que será entonces hasta un próximo video. Gracias a todos ustedes por su atención.